La Bella Durmiente. Había una vez, en un reino muy lejano, rodeado de verdes colinas, ríos brillantes como el cristal y árboles altísimos que parecían tocar el cielo, un rey y una reina que vivían en un castillo de torres blancas y tejados rojos. Este castillo, que se alzaba en lo alto de una colina, era tan majestuoso que desde muy lejos se podía ver cómo brillaba bajo la luz del sol, como si estuviera cubierto por polvo de estrellas. El rey y la reina eran buenos y generosos, y todo su pueblo los amaba. Pero a pesar de la belleza del reino y la felicidad del palacio, había algo que llenaba sus corazones de tristeza. No tenían hijos. Año tras año, miraban con anhelo cómo las flores florecían en primavera, cómo los pájaros cantaban en los árboles y cómo los niños corrían por los campos jugando y riendo, deseando con todas sus fuerzas tener un hijo o una hija a quien amar. Hasta que, una mañana luminosa de primavera, cuando los rayos dorados del sol atravesaban las ventanas del castillo y los jardines estaban llenos de mariposas revoloteando entre las flores, llegó una noticia maravillosa: la reina esperaba un bebé. La alegría se extendió como el canto de una orquesta por todo el reino. Las campanas repicaron en cada torre, los pájaros parecieron cantar más alto, y las personas salieron a las calles con sonrisas y flores en las manos. Pasaron los meses, y cuando las hojas del otoño empezaban a pintar de naranja y dorado los árboles del bosque, nació una niña. Era la bebé más hermosa que alguien hubiera visto jamás. Su piel era suave y clara como el pétalo de una rosa blanca, sus mejillas rosadas como la flor del durazno, y su cabello, aunque aún muy corto, parecía brillar con reflejos dorados bajo la luz del sol. La reina la sostuvo entre sus brazos envuelta en una manta de seda celeste, y una brisa suave entró por la ventana como si el viento también quisiera acariciar a la pequeña princesa. El rey, con lágrimas de felicidad, declaró que se llamaría Aurora, porque había llegado a sus vidas como la primera luz del día, iluminando todo con su presencia. Para celebrar su nacimiento, se preparó una gran fiesta. Se colocaron banderas coloridas en cada torre del castillo, se cocinaron los pasteles más dulces, se tejieron cintas para colgar entre los árboles, y los músicos practicaron melodías alegres durante días. Se invitaron a reyes, reinas, nobles, por supuesto, a las hadas buenas del reino, que vivían en lo más profundo del bosque encantado. El día de la celebración llegó y el castillo se llenó de alegría. Los jardines estaban decorados con flores de todos los colores, y los sonidos de la música se mezclaban con las risas de los invitados. En una sala enorme decorada con cortinas doradas, candelabros brillantes y mesas repletas de dulces, el rey y la reina presentaron a su hija a todos los presentes. Las hadas fueron pasando una a una frente a la cuna de la princesa, cada una dejando un regalo mágico. Una le dio el don de la belleza, para que creciera siendo tan hermosa como el amanecer sobre el mar. Otra le ofreció una voz melodiosa, para que sus palabras fueran dulces como el canto de un ruiseñor. Otra le regaló la gracia, para que se moviera con la delicadeza de una flor al viento. Una más le otorgó la bondad, para que su corazón siempre deseara ayudar a los demás. Pero justo cuando la última hada se preparaba para dar su bendición, un fuerte viento sopló con violencia y las puertas del gran salón se abrieron de golpe, haciendo que las cortinas volaran como si tuvieran vida propia. Las luces temblaron, y los músicos dejaron de tocar. Todos los invitados se quedaron en silencio, con los ojos muy abiertos. En la entrada, envuelta en una capa oscura que parecía hecha de humo y sombra, apareció una figura alta y misteriosa. Era, el hada oscura, que vivía sola en una montaña lejana y a la que nadie se había atrevido a invitar. Su rostro era pálido como el hielo, y sus ojos brillaban como dos carbones encendidos. Caminó por el salón con pasos lentos, y su voz sonó como el crujir de un árbol viejo cuando dijo que estaba muy ofendida por no haber sido invitada. El rey y la reina intentaron disculparse, pero ella los ignoró. Se acercó a la cuna, y con una mirada fija y helada, alzó una mano y pronunció su maldición. Dijo que cuando la princesa cumpliera 16 años, se pincharía el dedo con el uso de una rueca y caería en un sueño profundo del que no despertaría jamás. Un escalofrío recorrió a todos los presentes, y los pájaros del jardín dejaron de cantar. Pero entonces, la última de las hadas buenas, que aún no había dado su regalo, se adelantó. No podía deshacer por completo la maldición, pero sí podía suavizarla. En lugar de morir, la princesa dormiría profundamente durante 100 años, y solo despertaría con el beso de un verdadero acto de amor, cuando el tiempo lo quisiera. El hada oscura lanzó una mirada de desprecio y desapareció en una nube de humo negro, dejando tras de sí una sensación de hielo en el aire. El rey, temblando de miedo, ordenó que todas las ruecas y usos del reino fueran destruidos,
y mandó soldados a recorrer cada rincón para asegurarse de que ninguna pudiera poner en peligro a su hija. Pero el destino, como un río que siempre encuentra su camino, ya había sido escrito. Con el paso de los días, el castillo fue quedando en silencio después de la terrible aparición del hada oscura. Las banderas de colores se guardaron, los músicos dejaron de tocar, y aunque la princesa Aurora crecía sana y feliz, una sombra invisible parecía rodear el corazón del rey y la reina. Para protegerla, tomaron una decisión muy difícil: debían ocultarla. Una noche sin luna, cuando el viento soplaba entre los árboles como si susurrara secretos, 3 hadas buenas envolvieron a la princesa en una manta cálida y se alejaron con ella del castillo. Montadas en una pequeña carreta que se deslizaba silenciosa entre la niebla del amanecer, se internaron en el bosque encantado, lejos de los ojos curiosos del mundo. El bosque donde se criaría Aurora era un lugar lleno de magia y paz. Los árboles formaban arcos naturales, sus hojas danzaban con cada soplo del viento, y los animales parecían cuidar de todo con respeto. Las ardillas saltaban de rama en rama para saludar, los ciervos se asomaban entre los arbustos como si quisieran acompañarla, y los pájaros revoloteaban por encima, dejando caer notas musicales en el aire. Las hadas, disfrazadas como simples campesinas, construyeron una pequeña cabaña en medio del bosque. Era de madera clara, con ventanas redondas, una chimenea siempre encendida, y un jardín lleno de flores silvestres. Allí criaron a Aurora como una niña común, sin revelarle jamás que era una princesa. Le enseñaron a amar la naturaleza, a cuidar a los animales, a bordar, cantar y bailar con gracia. También le enseñaron a leer cuentos junto al fuego, a mirar el cielo nocturno buscando estrellas fugaces, y a preparar dulces con miel y moras que recogía ella misma. Aurora creció feliz entre árboles y ríos, correteando por los senderos con los pies descalzos y el corazón libre. Su risa llenaba los rincones del bosque, y su voz era como el murmullo suave del agua entre las piedras. Su cabello, que con los años se volvió largo y dorado como el trigo maduro, brillaba con la luz del sol, y su mirada tenía el color de un lago tranquilo bajo el cielo azul. Aunque vivía lejos del mundo, Aurora sentía que algo dentro de ella era diferente. A veces, mientras miraba su reflejo en el agua o contemplaba el horizonte desde una roca alta, sentía que pertenecía a otro lugar, como si en su corazón latiera un secreto que aún no entendía. El tiempo pasó rápido, como una hoja llevada por el viento, y la niña se convirtió en una joven hermosa. El bosque ya no era tan alto para ella, y sus pasos eran más pausados, sus pensamientos más profundos. Pero aún así, su alegría seguía encendiendo los días como el sol en la mañana. Y llegó el día en que Aurora cumplió 16 años. Era una mañana luminosa. Las hadas la despertaron con un pastel cubierto de pétalos de rosa y le cantaron una canción que hablaba de la esperanza y los buenos deseos. Aurora salió al jardín a recoger flores, como lo hacía cada mañana, pero sus pasos la llevaron más lejos de lo habitual, hacia una parte del bosque que no conocía. Avanzó por un sendero que parecía abrirse solo para ella. Los árboles se separaban suavemente, como si quisieran mostrarle el camino. El aire era más fresco, y la luz del sol filtrada entre las ramas dibujaba formas doradas en el suelo. Siguió caminando, guiada por una curiosidad extraña que no podía explicar. Así llegó a una vieja torre oculta entre los árboles, cubierta de hiedra y musgo. La puerta entreabierta, crujía como si nadie la hubiera tocado en años. Aurora, sin sentir temor, empujó la puerta y subió por una escalera en espiral hecha de piedra. Sus pasos resonaban en las paredes como si el eco repitiera sus pensamientos. En lo alto de la torre, una luz temblorosa brillaba desde una pequeña habitación. Allí, sentada frente a una rueca, había una anciana. Era delgada, encorvada y con una túnica oscura. Sus ojos brillaban con una luz extraña, como brasas encendidas. Sin pronunciar palabra, le hizo un gesto para que se acercara. Aurora, fascinada por el movimiento del huso girando, observó cómo los hilos se estiraban entre los dedos de la anciana. Nunca había visto una rueca, pues todas habían sido destruidas hacía mucho tiempo. Sintió una fuerza misteriosa que la atraía, como si sus dedos quisieran tocar aquel objeto que giraba tan suavemente. Y entonces, en un instante tan rápido como un parpadeo, su dedo se pinchó con el huso. No hubo gritos ni ruido. Solo un silencio profundo, como si el mundo contuviera la respiración. Aurora miró sus dedos, sintió un pequeño dolor, y en ese mismo momento, sus ojos comenzaron a cerrarse lentamente. Un sueño espeso y profundo se apoderó de ella. Cayó suavemente al suelo, como una hoja dorada que se desprende de una rama en otoño.
En ese mismo instante, las tres hadas sintieron el cambio en el aire. El cielo se oscureció levemente, y los pájaros dejaron de cantar. Corrieron hacia la torre, pero ya era tarde. Aurora dormía profundamente, su rostro tranquilo, como si estuviera soñando con campos de flores infinitos. Las hadas, con el corazón roto, usaron su magia para transportar a Aurora de regreso al castillo, sin que el pueblo se diera cuenta. La colocaron en una habitación alta, con paredes adornadas de terciopelo azul y cortinas que se mecían con la brisa. La cama estaba cubierta con sábanas blancas como la nieve, y sobre su almohada descansaba su cabello dorado, esparcido como un halo de luz. Entonces, algo mágico sucedió en todo el castillo, como si compartieran su destino. Todos los que vivían allí también cayeron en un sueño profundo. Los cocineros se quedaron dormidos con cucharas en las manos, los caballeros con sus lanzas apoyadas en los muros, y los músicos dejaron sus notas suspendidas en el aire. Fuera del castillo, la vida siguió su curso. Los árboles crecieron más altos, las zarzas cubrieron las murallas, y una espesa maleza rodeó los caminos. Nadie más pudo entrar ni salir, y con el tiempo, el castillo desapareció de los mapas y los recuerdos, convirtiéndose en leyenda. Pasaron los años como hojas llevadas por el viento. Las estaciones cambiaban una y otra vez, inviernos con sus mantos de nieve, primaveras llenas de flores, veranos dorados por el sol, y otoños donde las hojas caían como si el bosque susurrara canciones antiguas. El castillo, oculto por la espesura, dormía en silencio mientras las raíces abrazaban sus muros y las ramas tejían un manto sobre sus torres. El reino que una vez rodeó aquel castillo quedó en el olvido. Las aldeas cercanas desaparecieron, los caminos fueron cubiertos por la maleza, y el canto de los pájaros fue reemplazado por un silencio profundo. Solo quedaban historias que pasaban de boca en boca entre ancianos y viajeros, cuentos de un lugar perdido donde dormía una princesa encantada, hermosa como el amanecer, esperando despertar. Muy lejos de aquel bosque, en otro reino de colinas suaves y ríos cantarines, vivía un joven príncipe. Era valiente y amable, y desde niño había escuchado esas historias junto al fuego del gran salón del castillo. Su niñera le contaba que en un lugar lejano, más allá de los mapas, oculto entre espinas y árboles viejos, existía un castillo donde el tiempo se había detenido. Allí, en lo alto de una torre silenciosa, dormía una princesa tan hermosa que incluso las flores se marchitaban de tristeza al no poder verla. A medida que el príncipe crecía, la historia se quedaba más y más presente en su corazón. No sabía si era real, pero sentía que algo en su interior lo llamaba a buscarla. Un día, mientras cabalgaba por las colinas cubiertas de pasto verde y margaritas blancas, el viento trajo consigo un murmullo diferente, como si el bosque mismo le susurrara el camino. Guiado por su intuición, el joven príncipe se internó en tierras desconocidas. El cielo estaba claro, pero a medida que se acercaba al lugar de la leyenda, la luz parecía cambiar. Las sombras se alargaban, los árboles eran más altos y sus ramas formaban un techo espeso que dejaba pasar solo hilos de luz dorada. El silencio era profundo, como si incluso los animales contuvieran la respiración. Tras varios días de viaje, el príncipe llegó a los pies de una muralla de zarzas negras, espinosas y gruesas como serpientes dormidas. Eran tan altas como una torre y se enredaban unas con otras como si quisieran proteger algo muy valioso en su interior. Pero, en el centro, justo frente a él, las ramas comenzaron a moverse solas, abriéndose lentamente como si reconocieran su llegada. El joven caminó con pasos firmes entre los arbustos que se apartaban con respeto. A su alrededor, el aire olía a flores antiguas y hojas húmedas. Poco a poco, el castillo apareció ante él. Sus muros, cubiertos de musgo y enredaderas, aún se mantenían erguidos, como esperando ese momento. Las ventanas estaban cubiertas de polvo, y las estatuas parecían observarlo en silencio. Cruzó el gran portón de madera, que se abrió sin hacer ruido. El interior del castillo estaba envuelto en penumbra, pero aún conservaba su esplendor. Las lámparas apagadas colgaban de los techos, las alfombras estaban cubiertas por una fina capa de polvo, y los muebles descansaban como si hubieran sido abandonados solo el día anterior. Pero lo más extraño era que todo estaba exactamente en su lugar. En la cocina, una olla descansaba sobre un fuego ya apagado hacía siglos. En el gran salón, los músicos estaban dormidos con sus instrumentos aún en las manos, y los bailarines congelados en medio de un paso. Cada persona, desde los sirvientes hasta los nobles, estaba sumida en un sueño profundo, como si solo esperaran el momento de despertar.
El príncipe subió las escaleras de mármol, que crujían levemente bajo sus botas. A cada paso, el castillo parecía respirar más fuerte, como si sintiera que su destino se acercaba. Finalmente, llegó a una torre alta donde una puerta de madera tallada se mantenía entreabierta. Una suave brisa salía desde el interior, cargada de un perfume dulce y antiguo. Entró con cuidado. La habitación estaba bañada por una luz dorada que entraba por una ventana redonda. En el centro, sobre una cama de terciopelo blanco y cortinas celestes, dormía Aurora. Su rostro era sereno, sus mejillas ligeramente rosadas, y su cabello dorado se extendía como un manto brillante sobre las almohadas. Todo en ella parecía tan perfecto que el príncipe sintió que el tiempo se detenía en ese instante. Se acercó con respeto, sin prisa, como si tuviera miedo de perturbar la calma del lugar. Se arrodilló junto a la cama y observó el rostro de la princesa por un largo momento. No sabía cómo, pero sentía que era parte de su destino. No eran palabras lo que cruzaban su mente, sino una emoción profunda, tan fuerte como el mismo latido de su corazón. Entonces, sin pensar en hechizos ni profecías, sin esperar recompensa ni gloria, se inclinó lentamente y la besó con ternura en la frente, como quien despierta una flor con la primera gota de lluvia. En ese preciso instante, una luz suave, casi invisible, recorrió el cuerpo de Aurora. Sus párpados temblaron levemente, sus labios se curvaron en una sonrisa dormida, y su pecho se alzó en una respiración profunda. El hechizo se rompía. Era como si la primavera hubiese entrado de golpe en el castillo, trayendo consigo el aroma de flores recién abiertas, la luz suave del amanecer y el canto lejano de los pájaros. El hechizo, dormido durante 100 años, comenzaba a deshacerse. Los párpados de la princesa temblaron levemente, como si despertara de un sueño muy profundo. Sus ojos se abrieron con lentitud, revelando un brillo sereno, como el de un lago al amanecer. Sus labios se curvaron en una sonrisa tranquila, y su respiración volvió a ser ligera y pausada, como la de alguien que acaba de despertar en la mañana más tranquila del mundo. En ese mismo instante, el hechizo se rompió por completo. En la cocina, las cucharas cayeron suavemente de las manos de los cocineros dormidos, que parpadearon sin entender cómo había pasado tanto tiempo. En el salón de baile, los músicos retomaron la melodía desde la nota exacta donde se habían detenido, sin saber que había pasado un siglo. Los sirvientes se estiraron, los guardias bostezaron y las palomas del torreón alzaron el vuelo, como si hubieran estado esperando todo ese tiempo solo para anunciar el despertar. Las flores del jardín se abrieron todas al mismo tiempo, como si supieran que el castillo volvía a la vida. Las fuentes comenzaron a brotar de nuevo con agua cristalina, y el sol se filtró con fuerza a través de los vitrales, iluminando el polvo suspendido en el aire como si fueran miles de pequeñas estrellas. Aurora, aún sobre la cama, se incorporó con calma. No recordaba haber dormido tanto tiempo. Todo a su alrededor parecía igual y, al mismo tiempo diferente. El joven príncipe, aún arrodillado a su lado, la miraba con una paz serena en el rostro. No necesitaban hablar. Ambos sentían en su interior que estaban donde debían estar. Las hadas buenas, que habían estado vigilando desde las sombras con el corazón lleno de preocupación, aparecieron ahora en la habitación con lágrimas de alegría en los ojos. Su magia había protegido a Aurora durante todos esos años, y ahora, por fin, podían ver su destino cumplido. El castillo entero se llenó de movimiento, como si hubiera pasado apenas un segundo. Nadie entendía del todo qué había sucedido, pero algo en el aire les hacía sentir que un nuevo comienzo estaba por nacer. El rey y la reina, que también habían dormido bajo el hechizo, despertaron en sus habitaciones y corrieron con pasos temblorosos hacia la torre. Al ver a su hija de pie, radiante y sonriente, la abrazaron con fuerza. No importaba el tiempo que hubieran perdido. Su amor seguía intacto, como si el tiempo no pudiera tocarlo. Días después, cuando el sol brillaba con fuerza sobre los campos, el castillo celebró una gran fiesta, más grande y luminosa que la que se había hecho por el nacimiento de Aurora. Esta vez, no solo era por la alegría del amor, sino también por la victoria de la esperanza, la paciencia y la magia buena. El príncipe y Aurora recorrieron juntos los jardines, ahora llenos de nuevas flores, saludaron a los habitantes del castillo y compartieron sonrisas sinceras con todos. Sus pasos eran tranquilos, como si no tuvieran prisa, como si supieran que el tiempo, esta vez, estaría de su lado. Con el paso de los días, los caminos al castillo se despejaron, los viajeros volvieron a hablar del reino que había renacido, y los árboles susurraban historias a los vientos.
Las leyendas del bosque encantado se convirtieron en cuentos que se contaban en las noches, frente a la chimenea, para que los niños aprendieran que incluso en los sueños más largos y oscuros, siempre hay una luz esperando despertar. Y así, con el castillo nuevamente vivo, con los jardines en flor y las torres brillando bajo la luz de la luna, Aurora y el joven príncipe comenzaron una nueva etapa. No fue solo el fin de un hechizo, sino el comienzo de una historia donde cada día traería un nuevo descubrimiento, cada estación una nueva alegría, y cada noche un sueño tranquilo. Porque cuando el amor nace del corazón, no hay magia oscura que pueda vencerlo. Y así, el castillo vivió por muchos años más, lleno de música, risas y esperanza. Y aunque el tiempo siguió avanzando, la historia de la princesa dormida se convirtió en algo más que una leyenda, en la prueba de que incluso los sueños más largos, algún día, despiertan. Y colorín colorado. Este cuento se ha terminado.